Mi nombre es Roberto Díaz. Voy a estar explicándoles uno de los temas de la evaluación de teoría de control relacionada con las respuestas transitorias o tiempo transitorio. El tiempo transitorio, vamos a definir primero en qué consiste esta respuesta transitoria. Estamos hablando de la materia de teoría de control. La respuesta transitoria está enlazada en función a una señal de control. Esta señal de control, una persona o uno quiere que tenga una respuesta rápida de estabilización y que tenga la menor cantidad de perturbaciones posible para lograr la estabilidad. Para poder lograr esta estabilidad existen varios tipos de métodos para poder llegar a ella. Una es la de tipo de escalón, una es la tipo de rampa y la otra es de tipo de impulso, las cuales van a ser visualizadas a medida que vaya pasando el tiempo. Lo importante es entender que cuando se habla de respuesta transitoria, estamos hablando de una señal de control que queremos que se estabilice lo más rápidamente posible para poder ser estable, que eso es lo que se desea, que se comporte más o menos de la siguiente forma. Tengamos la señal de estabilidad y que la señal simplemente intente en lo posible estabilizarse lo más prontamente posible para poder ser usada para el control que se desee. Entonces, para poder realizar más o menos una explicación de lo que es esta respuesta transitoria, vamos a hacer lo que el profesor pidió en lo que es la evaluación. Vamos a ir explicando punto a punto más o menos de lo que se trata o de lo que se refiere la presentación en PowerPoint sobre el tiempo transitorio. Cuando tenemos un circuito que tiene una resistencia y tiene un condensador y se presenta la relación de salida del mismo. Se presenta luego un circuito con una bobina, una resistencia, un condensador y se presenta la ecuación que representa dicha salida. Ahora, aquí vamos a evaluar de forma general lo que vendría siendo la señal por rampa o la señal por escalón, para más o menos tener un concepto claro de los parámetros que deben manejarse en el momento de hablar de un tiempo transitorio. Pero primero para ello vamos a dibujar en la pizarra esta gráfica para poder llevar un conteo. Tenemos esta gráfica, tenemos un valor de tiempo de S por 1, tenemos una señal de control que se comporta de esta forma. Tenemos este punto de aquí con respecto a 0. Tenemos este punto aquí respecto a 0. Tenemos un punto medio. Y tenemos este otro punto. Tenemos el valor máximo que vendría siendo mi MP, que es esta diferencia que hay aquí entre mi valor que yo deseo que la señal se estabilice y el punto máximo de amplitud de la señal. Entonces tengo vamos a reabrir un TD, vendría siendo este. Tengo un punto donde llega al punto de estabilización que sería mi TR, vendría siendo este. Tengo un valor pico que sería el tiempo pico, vendría siendo este. Y tengo un tiempo TS, que vendría siendo este. Ok, aquí tengo un 5% y tengo un 2%. Aquí se va a explicar después qué tiene que ver esto. Entonces, amplitud
Ahora, esto es amplitud de la señal en función al tiempo. Ok, tenemos un tiempo de retardo, TD, tenemos un tiempo de adelantamiento, TR, tenemos un tiempo pico donde alcanza el tiempo máximo de amplitud la señal, tenemos un sobreimpulso máximo que es la diferencia entre la línea que corresponde a la señal continua a la que se quiere lograr y el pico máximo, y tenemos un tiempo de establecimiento que es el tiempo que tarda ella en estabilizarse. Vamos a seguir con la lámina. Entonces, se explica rápidamente aquí. Tiempo de retardo, TD, es el tiempo que tarda la respuesta en alcanzar la mitad del valor final por primera vez. Como se visualiza aquí, es el tiempo medio que tarda en partir la señal de 0 al tiempo medio que existe entre 0 y el valor que se quiere, al cual se quiere que la señal se mantenga estable. Vendrá siendo el punto medio, TD. Tiempo de levantamiento. Es el tiempo requerido para que la respuesta aumente de 0 a 100% para sistemas subamortiguados y de 5 al 95% o de 10 al 90% para sistemas críticamente amortiguados. Vendría siendo el punto de partida de señal desde 0 hasta este señor de acá, que correspondería al valor donde se quiere que se estabilice la señal. Entonces, es el tiempo que tarda en llegar del 0 al 100%, o del 95% dependiendo de cómo nosotros quedamos, si sea amortizado o sobreamortiguados. Tenemos la expresión matemática que explica el funcionamiento no el funcionamiento, sino la operatividad de esta señal. Y tenemos el tiempo pico. El tiempo pico no es más que el tiempo que tarda la señal en llegar a su punto de cresta máximo, donde ella empieza a decaer. Ahora, obviamente es el tiempo pico máximo porque ya estos puntos que están acá tienden a ser mucho menores hasta llegar al punto de estabilización. Entonces tenemos punto pico y tenemos esta relación con esta ecuación. Pasamos a la siguiente lámina. Sobrepaso máximo es el valor pico máximo de la curva de respuesta medido a partir de la unidad. El valor final en estado estable de la respuesta es diferente a la unidad. Es como usar el porcentaje de sobrepaso máximo. Se define mediante el sobrepaso máximo se define mayormente como el punto donde se restan el punto pico máximo y el punto donde la señal se estabiliza. Eso es para tomarlo como un valor de porcentaje como de error, de perturbación. Y se explica aquí el sobreimpulso máximo con la ecuación, una ecuación matemática, como se puede ver a continuación en el gráfico, en la presentación. La siguiente, estamos hablando de un TS. TS no es más que el tiempo que tarda la señal en alcanzar la estabilidad. En este punto pudiese considerarse que las perturbaciones son cero, pero eso es mentira. Las perturbaciones se pueden mantener desde un 5% a un 2%, tomando en consideración estos parámetros que dice la presentación: criterio para 2%, criterio para 5%. La siguiente ecuación, que vendría siendo 4 entre sigma o 3 entre sigma. Definir los parámetros de respuesta transitorios en el sistema. Tenemos esta señora que vendría siendo los parámetros de respuesta para una transferencia de lazo cerrado. Tenemos esta ecuación. La misma se sustituye, vamos a ver, tomando como cuenta que este es el valor de ganancia. Tenemos esta ecuación y se sustituyen los valores de aquí para este lado de la ecuación. Y aquí tenemos una serie de características o parámetros. Yo creo considerable que para entenderlo mejor, pasar a la siguiente lámina donde se ve una ecuación que inicia directamente desde la gráfica y se ve visualmente mejor explicado cómo funciona
¿Cómo funciona este sistema transitorio? Vamos a dibujarlo acá para poder ir pasando a medida que vayamos realizando el ejercicio. Y tenemos ACDT con respecto al tiempo. Tenemos una señal que toma esta característica. Tenemos este valor de estabilidad que vendría siendo como por aquí, y tenemos este valor pico. Tenemos esta señora y esta señora que vendría siendo en función a un tiempo. Para este parámetro o para este valor pico vamos a aplicarlo con el 142 y con el 127, tomando en consideración que mi tiempo TS, donde la señal de control obtiene el grado de estabilidad, es de 0,75, partiendo obviamente de 0. Entonces, seguimos con la explicación de la lámina. Primero, MP. Se resta el valor pico con el valor donde debería estabilizarse la señal, donde yo considero que debería estabilizarse la señal. Y se resta el 327 y tenemos el valor MP. Ese es el valor que existe entre el valor pico máximo y mi punto de estabilización. El TS, como habíamos designado en la gráfica, o se ve en la gráfica, es de 0,75. Nótese que estamos trabajando con 4 entre TS. Conociendo sigma, me da un valor de 5,33. Si yo sustituyo estos valores en la ecuación para WD, me da un valor de 7,8433. Vamos a ver, tenemos el valor de sigma, valor de WT, y falta obviamente el WN. El WN, vamos a ver, son WN, está aquí establecido, creo que es al cuadrado, asumo que es al cuadrado. Entonces, lo que hago es despejar de aquí, de esta ecuación, esta expresión matemática, sabiendo el valor de sigma y el valor de WN. Sustituyendo las ecuaciones, que vendría siendo el 5,33 entre WN, que es 9,48, me da esta expresión. Sustituyendo todos los parámetros existentes, desde WN al cuadrado hasta S y WN al cuadrado, ¿qué es lo que obtengo? Obtengo directamente GS. Ahora, esta vendría siendo la gráfica explicativa del cómo se comportaría a través de ecuaciones mi señal tipo escalón o mi señal tipo rampa. Ahora, la respuesta en el tiempo del sistema físico puede definirse normalmente en respuesta transitoria y respuesta de estado estable. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en este punto hasta acá, esto es mi tiempo transitorio, y desde este punto a este punto es estable. Este es el punto transitorio donde las perturbaciones de la señal de control se ven influyen, y de aquí en adelante es donde la señal ya es estable, no tiene ningún tipo de perturbaciones. Para un caso general, ambas señales en ambos puntos, en ambos tiempos, deben ser sumados para saber cuál es el tiempo total que tarda la señal en poder ser usada. Y aquí, bueno, aquí lo tenemos mejor especificado: régimen transitorio y régimen permanente. Tenemos un pico máximo, tenemos un tiempo S específico para poder llegar a lo más próximo posible al tiempo TS, entre otros. Entonces, la respuesta transitoria se define como la parte de la respuesta que tiende a cero cuando el tiempo se hace muy grande. Vamos a explicarlo. Su diagrama de bloque adquiere la siguiente forma,
con la ganancia específica. La función de transferencia de los sistemas de primer orden es siempre de esta forma. Características. Un sistema de primer orden es de un solo polo. Se va a estudiar la respuesta del sistema de primer orden a las funciones de escalón, rampa e impulso. Es decir, siempre estas variables se comportan de la misma forma. El objetivo final es hacer que se llegue al estado estable lo más próximo posible con la menor de las perturbaciones. Todos los sistemas de primer orden se comportarán de la misma forma, en una forma idéntica. Aquí lo especifica. Ahora, aquí se especifica la forma matemática de expresar una respuesta tipo escalón, donde se ve el desarrollo de fracciones simples, la transformada inversa de Laplace, entre otros, y el comportamiento de dicha expresión en el momento de ser usada. Y creo que más adelante sale la explicación de la gráfica. Primero, el estudio de su comportamiento se observa se observa que t es igual a 0 y se empieza directamente desde el origen. Aquí se ve, empieza directamente desde el origen. Otra característica importante es que para t, para esta expresión, valor de esta expresión, la respuesta alcanza el 63,2% en su cambio total. A medida que se van sumando los tiempos, la respuesta de exactitud con respecto a esta señal que está acá se hace cada vez más cercana. Quiere decir que la respuesta puede llegar a alcanzar para un t igual a 5 un 99,3%. Aquí tenemos la ecuación matemática que corresponde para una señal o para una señal de control de tipo rampa. Se desarrollan las fracciones parciales, se utiliza la inversa de Laplace y se obtiene esta ecuación. Inicialmente, para el tipo rampa, el margen de error es menor que el tiempo, pero a medida que se va incrementando ese tiempo, se hacen relativamente iguales en las mismas. Ahora, tipo impulso. Tenemos la ecuación matemática con respecto a dicho pulso, a dicha señal de control, la transformada que se utiliza inversa, y de esta forma es que se visualiza gráficamente el tipo impulso, que a medida que los pulsos vayan aumentando, este se va a ir minimizando, acercándose lo más posible a la señal que se quiere, al momento, a la señal que se tiene que llegar para poder minimizar las perturbaciones. Okay. Un sistema de segundo orden puede expresarse con el siguiente diagrama de bloque. Tenemos la ganancia, tenemos la ecuación matemática donde K es la constante que representa una ganancia. Tenemos la ecuación general. Ahora, como se aprecia, los polos de lazo cerrado pueden ser de tres tipos. Es decir, dependiendo de cómo nos dé resultado la ecuación general, este puede expresarse como reales diferentes si se cumple esta expresión, reales iguales si se cumple esta, y complejos si se cumpliese esta expresión, utilizando esta ecuación general. Segundo orden, para facilitar el análisis se realiza el siguiente cambio de variables. Ellos realizan unos cambios de variables en la ecuación general para poder obtener una ecuación mucho más compleja que me permite utilizar raíces de denominador para poder llegar a lo que vendría siendo lo que yo quiero conseguir. Pero para eso hay que estar muy claro con ciertos parámetros. Hay que conocer que el valor de sigma, de zeta, o factor de amortiguamiento, frecuencia natural o amortiguada, frecuencia amortiguada, comportamiento dinámico de todo lo que es el pulso, dependiendo del valor de los ángulos, de los valores que se le den a las consignas, y que las gráficas, obviamente entender las gráficas del comportamiento de la señal. Segundo orden, respuesta. Este es en caso de que sea subamortiguado, la expresión matemática que se le da. Este es en caso en que sea función, para ver, todavía no, obteniendo salida de tiempo,
todavía seguimos con el tipo escalón. Ahora, amortiguado, ajá, este es el caso, un caso crítico en el que se tiene que dar más importancia a lo que es la minimización de la amortiguación. Por esa razón es que esta rampa se utiliza mucho. Tipo escalón se utiliza mucho. A la final tenemos la ecuación matemática utilizando la inversa de Laplace que me permite definir esta constante para poder yo saber de qué forma se va a comportar. Y el objetivo fundamental es que a medida que vaya pasando, incrementándose el tiempo, la sumatoria de los mismos, minimizar este pico para que sea lo más cercana posible al set point que yo quiero o a la medida que yo quiero. En este caso vendría siendo el punto en el que la señal adquiere su estado estable, valga la redundancia, donde las perturbaciones sean lo más mínimamente posible. Recuerden una cosa, que es que entre más rápido la señal llega al estado de estabilidad y el tiempo transitorio se minimice, la señal puede ser utilizada de forma más eficiente y compleja en un sistema de control. Entonces eso ya es algo que la persona que vaya a realizar los cálculos o que vaya a realizar alguna metodología para mejorar un sistema de control tiene que tomar en cuenta. Esto fue lo que se entendió de la clase. Matemáticamente hablando hay muchas expresiones que de repente habrían que afincárselo un poquito más, pero eso se puede ir asimilando en otro periodo, en otro momento. Muchas gracias, espero que les haya gustado.